sostenible de la pesca. Wait. Ok. Entonces, vamos a ver gestión pesquera sostenible. Y antes de entrar a desarrollar el tema, hagamos un análisis. ¿Por qué la necesidad de gestionar dentro de este marco de la sostenibilidad esta actividad económica, tanto industrial como artesanal? O sea, ¿qué cosas nos están más que empujando, sino que generando la necesidad de hacer cambios en esta administración de recursos? A ver, quiero opiniones antes de entrar a desarrollar el tema. Córdoba, ¿qué opinas tú? ¿Por qué la necesidad de tomar nuevos rumbos en la gestión pesquera? Supongo que es porque si se sigue por los mismos pasos puede llegar a la depredación de ciertas especies. Correcto. Hay algunas especies que ya se está trabajando dentro de este marco de la sostenibilidad, ¿no? Como es el caso de la anchoveta, pero hay otras especies que todavía no, pero hay un esfuerzo por parte del Estado de ordenar la pesquería justamente para tratar de que toda la actividad esté enmarcada dentro de este marco de manejo o gestión sostenible, ¿no? ¿Qué significa gestión sostenible, Alejandra? Alejandra, ¿te tomé asistencia? ¿Sí, no? Sí, A ver, Alejandra, ¿qué significaría para ti este término de gestión sostenible de la pesca? Bueno, yo más o menos, en realidad no tengo un concepto claro, pero más o menos Que te hay de la... ya, continúa, aló. Alejandra. Sí, continúa. Decía que no entiendo muy bien el concepto, pero más o menos entiendo la forma de gestionar o de administrar de repente en algunas empresas, ¿no? Para que haya una pesquería sostenible. Claro, ok. Sosa, ¿para ti qué implicaría desarrollar una actividad dentro del marco de la sostenibilidad? ¿Qué es una actividad sostenible? Sería actividad que donde se sigan unos reglamentos para que no estén seguidos por las diferentes leyes, ¿no? Esto no son lo que son las áreas de pesca, pero no todos pueden ir a supuestamente pescar, especialmente para lo que son las empresas grandes, ¿no?
Todo tiene su cuota, si es que no me equivoco. Ok, Medina Urpi, ¿tú qué opinas? ¿Qué es una actividad sostenible? Aún no necesariamente la pesca, sino cualquier actividad. ¿Cuándo decimos que esta es sostenible? De repente cuando no hay depredación, o sea, la cuestión es que la especie continúe, ¿no? Su ciclo de vida. Ok, de ahí No estamos haya viendo. daño y depredación. Ahí estamos viendo el componente ambiental, cuando decimos la especie debe continuar con todo su ciclo de vida, entonces hay una variable que estamos incorporando al desarrollo de la actividad, que es la variable ambiental. ¿Qué otras variables tendríamos que incorporar? Porque ¿qué es lo que motiva a una actividad, a desarrollar una actividad? Pedro Pablo, ¿por qué desarrollo una actividad? Ingeniero, buenos días. Sí, te escucho, Sí, Pedro. ingeniero, usted me acaba de incorporar. Eh, Bueno, la pregunta es general. ¿Por qué desarrollaría una actividad cualquiera? ¿Cuáles serían las motivaciones de desarrollar una actividad? Yo quiero vender, yo qué sé, con, con el, con panes el en la fin esquina. de generar un ingreso, ¿no? Ya, Con el fin de la, generar un ingreso, tener ganancias. entonces, la principal motivación es la motivación económica, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo dos componentes, lo que acaba de señalar su compañera, el componente ambiental. Desarrollemos la pesca, pero permitamos que las especies cumplan con todo su ciclo de vida, entonces estamos incorporando la variable ambiental. La motivación de desarrollar la pesca es lo que su compañero señala, o la motivación económica, el fin económico. Yo no voy a hacer pesca por fines estrictamente... sí hay pesca recreativa, ¿no? Pero no es permanente, o sea, todos los días no me voy a ir a recrear extrayendo pescado, ¿no? Definitivamente la pesca recreativa es una pesca que se hace con fines de ocio. Entonces no hay una motivación económica, pero sí una motivación yo qué sé, sentirse bien entrando en este campo, pero entrando ya dentro de las actividades propias de la pesquería, pues la pesca recreativa no estaría inmersa dentro de la pesquería, sino sería una cuota muy pequeña, ¿no? Casi insignificante, pero dentro de las actividades económicas como que es la pesca hay una motivación económica, entonces tenemos la variable económica, tenemos la variable ambiental, cuando hablamos de que el manejo no solamente debe ser de la especie, sino también de todo lo que esté relacionado con ella dentro de una connotación ecosistémica. Entonces estamos metiendo la variable ambiental. ¿Qué otra variable nos estaría faltando? Porque son tres variables que tipifican al manejo sostenible de cualquier actividad. ¿Qué variable faltaría? Arias Espinosa, ¿tú qué opinas? ¿Qué otra variable nos estaría faltando? Ya hemos visto la variable económica, la variable ambiental. ¿Qué variable nos faltaría? Arias, De manera social. la variable social. Esas son las tres variables que deben estar actuando en forma armónica para poder decir que la actividad económica
se están enmarcando dentro del marco de la sostenibilidad, ¿correcto? Las tres variables, la económica, la social y la ambiental. Y cuando vemos la variable social, decimos, no, los recursos no solamente deben atender las necesidades de la sociedad actual, sino también de las necesidades de las generaciones futuras. Estamos asegurándonos de que los recursos que mantienen esa actividad deben perpetuarse para continuar también atendiendo a las necesidades de la sociedad a futuro, ¿no? Entonces, incorporamos esa variable. Entonces, están las tres variables metidas, o sea, tengo que ver que el equilibrio entre los tres componentes, la actividad económica, que definitivamente sea rentable, porque tampoco voy a trabajar para pérdida en función a cuidar la naturaleza o cuidar el entorno social. Tiene que haber una situación de rentabilidad, porque si no, esa actividad no tiene una razón de desarrollo. Tenemos que ver la variable ambiental. En ese sentido, la situación de mi actividad debe tener las mínimas repercusiones dentro de lo que consideramos nosotros el impacto al medio ambiente, y la variable social, esta situación de atender la necesidad de la sociedad. Ok, entonces cuando hablamos justamente de desarrollo sostenible, conjugamos estos tres aspectos: económico, social y ambiental. Ok, ya teniendo ese preámbulo, entonces veamos por qué y cómo se desarrolla la gestión pesquera sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué ha conducido a los estados a tener que buscar este camino de la sostenibilidad? Uno de los grandes problemas ya identificado: los océanos no pueden soportar el ritmo actual de la pesca. O sea, a pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos a nivel mundial por reducir este problema de gran presión sobre los recursos del mar, seguimos en esta ruta. Hay varios países que ya se encuentran sin recursos, incluido el Perú, porque si nosotros nos ponemos a evaluar la situación de la pesca artesanal, es una pesca que hay que comenzar a darle un nuevo rumbo para hacerla sostenible, para que el pescador no desarrolle esa actividad solamente por una situación de sobrevivencia, sino que permita también desarrollarse económicamente. O sea, no podemos sentenciar a un pescador, a un agricultor a vivir de por vida en la pobreza. Entonces tiene que su actividad darle las suficientes recursos económicos para mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que se busca a través de este mecanismo de manejo sostenible de todos los recursos. Y solamente preservar los recursos hace que la naturaleza no se destruya, sino también darle la herramienta de desarrollo a todas las personas que se integran hacia el desarrollo de una actividad económica en función de ese recurso, ¿no? O sea, porque nadie va a desarrollar una actividad económica solamente para sobrevivir. ¿Qué es lo que actualmente está ocurriendo con la pesca artesanal? Muchos pescadores artesanales que incluso salen a pescar y terminan el día sin nada. O sea, todo el día ha significado pérdida para él. Y encima con las deudas que tienen, porque hay que prestarse de alguien para combustible, hay que prestarse de alguien para víveres, hay que
de cierta forma, venderle toda nuestra pesca futura, porque ya tenemos compromisos económicos adquiridos, y someternos al precio que nos prestó el dinero, pues nos quiere pagar por el esfuerzo de recurso obtenido, ¿no? Entonces, hay una situación en realidad que está generando y ha generado problemas en las pesquerías. No solamente cuando hablamos de las pesquerías nos vamos a referir a la pesca industrial, a la pesca de la anchoveta, que es la que de cierta forma en este interín, en este espacio, es la que mejor suerte está atravesando. Pero también tenemos que ver los otros sectores de la pesquería que no tienen la suerte que tienen los que están manejando la pesca industrial. Entonces, ya a pesar de que viven en una situación de ventaja los pescadores industriales, sin embargo siguen haciendo presiones hacia el Estado porque se amplíe las cuotas de pesca, porque se amplíe los periodos de pesca, etcétera, etcétera. O sea, el afán a veces económico hace perder los rumbos, ¿no? Pero esa pérdida de rumbo por un interés estrictamente económico no debe hacer perder el tema de la sostenibilidad. Siempre debe estar metido estas tres variables: lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces es eso. El primer problema: los océanos no pueden soportar el ritmo actual de la pesca. ¿Por qué? Porque ya hay en una situación, y eso lo hemos visto, la flota está sobredimensionada, hay mayor número de pescadores que recursos disponibles, y ya se ha hecho mucha presión sobre algunos recursos, ya comenzaron a disminuir, las tallas de captura cada vez son más pequeñas, el esfuerzo de pesca es mayor. Entonces todo eso está implicando que ya hay un problema, ¿no? Entonces, el segundo, para garantizar el futuro de la biodiversidad marina, ya estamos viendo, proyectándonos hacia adelante, dice, y quienes dependen de estos recursos debemos apostar por un modelo de pesca sostenible. Estamos hablando ya de esta situación de concordar con las tres variables, ¿no? Si no cambian las cosas, seguimos de la misma manera como estamos haciendo las actividades económicas dentro de la pesca, para el año 2048 prácticamente habríamos agotado todos los recursos que soportan a las pesquerías. Y eso es lo que no queremos, porque si agotan los recursos, se termina la pesquería, se termina nuestro trabajo. O sea, no tendríamos razón de ser, de seguir siendo ingenieros pesqueros, porque ingenieros pesqueros, ¿en función a qué? ¿Sobre qué recursos vamos a trabajar? Entonces, también tenemos que ver la situación de la sostenibilidad de nuestro propio trabajo. Y para que nuestro propio trabajo sea sostenible, tenemos que también preservar los recursos que soportan la pesquería. Y tenemos otro punto ahí también. Hay estudios en la cual el 90% de peces grandes, estamos hablando de atunes, tiburones, peces espada, etcétera, etcétera, han desaparecido en este último siglo. O sea, estamos con una población reducida de estas especies grandes. Cada año mueren más de 300.000 tortugas marinas y 250.000 cetáceos en las artes de pesca, en lo que llamamos pesca incidental, y eso se ve permanentemente. Entonces, por eso que se está haciendo grandes esfuerzos para evitar esta situación de la pesca incidental, hacer que las
que las redes sean más selectivas para evitar este tipo de situaciones. Ok. Y aquí jalamos a la WWF, que es una organización sin fines de lucro, de orden internacional, de cierta forma, que ha sido el principal promotor para que los estados comiencen a enrumbar todo su sistema de gestión de los recursos vivos hacia un sistema de gestión sostenible. Es una ONG que está diversificada y grandes esfuerzos se ha hecho en diferentes estados para impedir la actividad depredativa, para impedir la pesca ilegal. Son los que han ido denunciando la desaparición, la disminución de poblaciones de atunes en el Atlántico. Los primeros que visualizaron el problema que existía de escasez de recursos en el Mediterráneo, por la contaminación, por la depredación, etcétera, etcétera. La WWF no solamente ve aspectos de la pesca, sino también ve aspectos de bosques, de todos los aspectos de animales silvestres. Tiene un actuar bastante amplio, pero una de sus funciones y las principales es velar por la integridad de los recursos vivos sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces es eso, WWF, ARENA, llamada el Fondo Mundial para la Naturaleza, una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo trabajo es investigación, restauración del medio ambiente. Tiene afiliado a más de 5 millones de personas en todo el mundo, trabaja en más de 100 países con 1.300 proyectos, ¿no? Y esa es una de las, como les decía, una de las ONG que han estado ahí machaca y machaca en los diferentes estados para que éstas adopten estas políticas de desarrollo sostenible para los diversos recursos vivos que explotan, ¿no? Entonces, la WWF tiene objetivos, y en estos objetivos que justamente dentro de lo que hablamos de pesquería, plantea es mejorar la gestión pesquera, ¿no? Y para mejorar la gestión pesquera promueve lo que se llaman planes de recuperación de las especies sobreexplotadas. Ajuste de la flota, lo que hablábamos es reducir el tamaño de flota cuando hay una situación de sobredimensionamiento. La creación de reservas pesqueras, que es lo que se está queriendo desarrollar acá en el Perú con este tema del umbral de Nazca. Uso positivo de los fondos públicos desde el punto de vista ambiental, que no solamente sea un disfraz, que efectivamente el recurso destinado para la preservación ambiental sea adecuadamente manejado. Entonces, uno de los objetivos que tiene la WWF cuando habla de mejorar la gestión pesquera. Luego, el otro objetivo es reducir el impacto sobre el medio marino de la actividad pesquera. De allí, por ejemplo, solicita a los estados establecimiento de medidas de protección de ecosistemas sensibles, como los arrecifes de coral, la reducción de la pesca incidental a través de desarrollo de técnicas más selectivas, la persecución de las actividades utilizando artes de pesca destructivas, este asunto de
las redes a la deriva, que continúa haciendo su trabajo, porque al que lo perdió no le interesa recuperarlo. Entonces, pues hay que ver también una situación de responsabilidad que debe tener el dueño de la red. O sea, no porque la perdió ya se deshace el problema. Tiene que haber algún mecanismo de obligarlo a tener que recuperar esta red, porque esta red va a seguir haciendo su trabajo. Otra de las cosas que promueve la WWS es la certificación. O sea, que las pesquerías deben estar de cierta forma avaladas por una entidad que los califique, y esta entidad certificadora es la MSC, que de cierta forma le hace todo un estudio y si reúne todas las condiciones, pues le da la certificación, ¿no? Y eso significa pues que sí, esta actividad se está desarrollando dentro del marco de la sostenibilidad. Y ahora vamos a ver un pequeño video sobre este tema de la MSC. Es bastante corto. El estándar del MSC está abierto a todas aquellas pesquerías que deseen ser reconocidas como sostenibles. Para que una pesquería sea certificada como sostenible, debe cumplir los 3 principios del estándar del MSC. La pesquería debe dejar suficientes peces en el mar, de manera que las poblaciones puedan reproducirse y la pesca pueda continuar para siempre. La actividad pesquera debe gestionarse de forma que todo el ambiente marino, las plantas, los animales y el hábitat puedan prosperar y generar vida. La pesquería debe tener un buen sistema de gestión en funcionamiento. Es vital que protejamos los recursos marinos y los medios de vida de las personas para el futuro. Para hacerlo, debemos trabajar juntos. Ok, entonces hemos visto que el mensaje es bastante claro sobre este tema de la certificación, ¿no? De la MSC. No exige mayor cosa que esos 3 elementos. Entonces, la MSC, para la pesca sostenible, como habla, tiene principios y criterios y que son utilizados como un estándar para asegurar que la pesca pueda tener este cliché de ecoetiquetado, de que se trabaja en forma armónica con los dos elementos, que son la variable ambiental y la variable social. Para eso, pues, hay que darle todas las pruebas que justamente estamos trabajando dentro de este marco de sostenibilidad para poder adquirir esta certificación. Entonces, en muchos países, como los que hay en Europa, Australia, Japón, ya se exige que todos los recursos que vienen del medio marino estén enmarcados en este tipo de certificación. La FAO también no se aleja de este propósito, no solamente es una
una condición que es promovida por la WWF, sino también hay una preocupación por la Organización de las Naciones Unidas y a través de la FAO. Y propone la FAO, justamente dentro del marco de la sostenibilidad, la conducta para la pesca responsable. Y en este caso la FAO habla ya en forma concreta, ¿no? Dice, los estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deben conservar los ecosistemas. Estamos hablando ya del manejo ecosistémico de los recursos. Estamos hablando del derecho a la pesca, llevar consigo la obligación de hacerlo de manera responsable. Estamos hablando de la adecuada administración de los recursos del mar, de manera que se garantice la efectiva conservación y ordenación de los recursos acuáticos vivos, no solamente para atender lo que les decía, las necesidades actuales, sino también para garantizar la atención de las necesidades de las generaciones futuras. De ahí la FAO también solicita a los estados la ordenación de los espacios de pescas. Por eso el Estado peruano viene haciendo un trabajo de ordenamiento para los diferentes tipos de especies. Tenemos ya un trabajo de ordenamiento para la anchoveta, tenemos trabajo de ordenamiento para el jurel, la caballa y así. Cada año vamos incorporando una serie de directrices para el manejo de los diferentes recursos. Entonces es una situación de necesidad imperativa de los estados, este trabajo de ordenamiento, tanto de los espacios como de los recursos, para poder asegurarnos que la actividad va a manejarse dentro de este marco de la sostenibilidad. Ok. Y justamente aquí tiene un documento de la WWF que me gustaría que es un documento bastante, no tiene más allá de 3 o 4 páginas, que me gustaría que lo revisen también. Es un documento de la WWF, dice, por un cambio en el rumbo de la pesca. Y ahí tiene la dirección para que lo puedan revisar. Por eso no es un documento engorroso para leerlo, pero sí me gustaría que lo revisaran. Ok. Entonces, de aquí, ¿qué podemos definir como pesquería sostenible? Entonces, de ahí podemos decir que la pesquería sostenible es aquella que se debe mantener. Entonces, acá se dice que se puede mantener. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se debe mantener de forma indefinida, sin comprometer la viabilidad de la población de la especie objetivo. Estamos hablando de respetar el comportamiento de la población. La extracción de determinada cantidad de recursos de esa población o de individuos de esa población no debe afectar a la conducta de la propia población. A eso se refiere mantener en forma indefinida sin comprometer la viabilidad de la población de la especie objetivo. Por eso que cuando hablamos de las anchovetas, la cuota que se establece para su extracción no debe sobrepasar más allá del 20%. Y así se va a ir estableciendo cuánto es la cuota que se debe recomendar para la extracción de los diferentes recursos. Para eso necesitamos toda esta evaluación previa, todo este soporte técnico, científico de los diferentes recursos. Y como le digo, no solamente de forma individual, sino también dentro de su connotación
global. ¿Con qué propósito? Justamente para mantener la población. Otra de las cosas es reducir el impacto negativo sobre las otras especies. Pues hablamos del manejo ecosistémico. Y cuando hablamos de las otras especies, estamos hablando también incluido la persona. Entonces ya incorporamos el aspecto social, porque el aspecto económico ya está implícito. No es necesario ya incluirlo dentro de la pesca sostenible, porque cualquier actividad, la principal motivación es el aspecto económico, pero a veces nos olvidamos de los otros dos aspectos. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, estamos hablando de internalizar los otros componentes dentro del proyecto económico. El manejo del medio ambiente y el aspecto social. Ok. Seguimos. El término sostenibilidad con desarrollo con relación al desarrollo tiene dos características. La primera es la idea de la estabilidad, que implica eliminar las variaciones bruscas en el tiempo, ¿no? Esta variabilidad que ocurre por diferentes factores, ¿no? Una situación de presión de recursos, la primera consecuencia que vamos a tener es la disminución de la misma. Por lo tanto, no voy a garantizar estabilidad, porque no hay. Hasta asegurar que la población se recupere recién, podría yo estar pensando. Entonces, la idea es pues, tener esta situación de una actividad con poca variabilidad. ¿Cómo enfrentarnos también a temas como el niño y la niña? Justamente con el mantenimiento de la población. Si no tenemos la población que resista los embates del niño, pues inmediatamente este tema de la variabilidad la eliminamos. Vamos a tener una caída brusca de recursos. ¿Y qué va a pasar mañana? O sea, no llegamos a superar el tema del niño y del calentamiento, que a veces pues tiene como principal consecuencia pues el estresar recursos de tal manera que a veces la desaparece, ¿no? Pero su principal soporte de los recursos para poder enfrentar este tema de calentamiento o enfriamiento es el número, ¿no? Y si nosotros debilitamos el número, también debilitamos esta condición de poder soportar este efecto no previsto, ¿no? Y lo que les decía, cualquier actividad económica que se emprenda debe tener un desarrollo estable y constante y creciente, de tal forma que quien esté inmerso en esta actividad pues tenga una necesidad de proyección de desarrollo. Y esa proyección de desarrollo pues se traduce en bienestar de la población, ¿no? Luego se habla de que el sector pesquero, dentro del marco de la sostenibilidad, debe soportarse en la promoción de un desarrollo sustentable. Ya hemos dicho que es un desarrollo sustentable y reversible en el tiempo. No debe haber cambio, no debe retroceder, debemos seguir para adelante, ¿no? Una vez que se ha adoptado el rumbo de la sostenibilidad, esto debe ir hacia lo que llamamos una mejora continua, estar mejor que ayer. Ese es el rumbo que debe mantenerse como rumbo
constante, ¿no? Mantener el uso productivo de los recursos pesqueros, y la integridad en su base. Estamos hablando de la adecuada administración de los recursos. Considerar el beneficio del corto y mediano plazo. Causa-efecto. O sea, no podemos tampoco desarrollar planes de desarrollo para el largo plazo si tenemos que atender las necesidades de la sociedad actual. Nos preocupa la generación futura, pero también hay que atender las necesidades de la generación que actualmente está explotando esos recursos. Por eso se habla del corto y mediano plazo. Definitivamente las proyecciones sí van hacia el largo plazo. Pero ¿qué es lo que necesito atender ahorita, ¿no? Las necesidades de la comunidad de pescadores artesanales, ahorita que están en una situación de crisis económica, entonces hay que atenderlo, pues. Entonces las medidas deben ser dentro del corto y mediano plazo. Y para la puesta en ejecución, pues implica poner una serie de restricciones, ¿no? Para que podamos tener un manejo adecuado de los recursos hidrográficos. La prohibición de explosivos, una restricción. Esta situación de la responsabilidad que debe asumir el dueño de la red cuando su red está a la deriva es otro tipo de obligación. Meter redes de arrastre en zonas de fondo muy vulnerables, otro tipo de restricción, el uso de las redes de cerco, etcétera, etcétera. Y una serie de restricciones que se va aplicando dependiendo de la naturaleza del lugar donde se está desarrollando los recursos. Pero en forma definitiva hay actividades que sí en su práctica están definitivamente prohibidas. Ok. Tenemos principios de la pesca sostenible basados en el Código de la Conducta de Pesca Responsable de la FAO. Una de ellas dice, está gestionada desde una perspectiva centrada en el ecosistema. Lo que hemos hablado, todo enfoque debe ser desde este punto de vista, ¿no? De un manejo integrado con un enfoque ecosistémico. Proteger especies y hábitats sensibles. Definitivamente es una de las situaciones que tenemos que ahondar y asumir más esfuerzos, ¿no? Ya hay problemas, como se ha identificado por la WWF, con los arrecifes de coral. Nosotros tenemos problemas con los humedales. Entonces, pues hay que comenzar a trabajar justamente para proteger especies y hábitats sensibles, ¿no? Mantener la población de todas las especies objetivos a nivel saludable. Es lo que les decía, ¿no? La cuota de extracción no debe afectar a la población. Utilización de métodos de pesca selectiva para evitar la pesca incidental.
mantener la biodiversidad de las otras especies asociadas a esta pesquería. Detrás y delante de la anchoveta hay una serie de recursos que viven de ella. Entonces, pues, la anchoveta no solamente debe atender la necesidad de las empresas de harina y aceite de pescado, sino también la alimentación de los lobos, la alimentación de todos los predadores que están asociados a la anchoveta. Y si también exterminamos la anchoveta, ¿qué va a pasar con los que alimentan la anchoveta? Va a comenzar a explotar. Entonces vamos a generar también un problema ambiental porque acabamos una especie que constituyó un mecanismo de control sobre estas poblaciones, ¿no? Reducir el consumo de energía, productos químicos y la generación de residuos. Por eso hay esfuerzos ahorita por parte de los órganos de control para que ya no se tiren los residuos. Sin embargo, los plásticos pues, están inundando a diestra y siniestra, ¿no? Quizás el problema de plásticos en el mar no es la conducta de los pescadores artesanales, el problema somos nosotros, que tiramos la basura en las cuencas de los diferentes tipos de ríos, Rima, Chillón, Cañete, y cuando hay crecidas, toda esta basura termina en el mar. Pero ¿quién es el responsable? No es el pescador artesanal, los responsables somos nosotros, cuando no disponemos los residuos en el lugar adecuado. Y que el lugar adecuado no es la orilla de un río, el lugar no es adecuado para disponer nuestros residuos, no es la orilla del mar. Por eso pensamos, como el mar tiene una situación de crecida, se va a llevar residuo y lo va a desaparecer. Pero siempre va a haber un costo sobre ese residuo que hemos dejado en cualquier lugar. Y ese es el costo, justamente el problema de contaminación del medio marino. Entonces, el tema de contaminación del mar y de los residuos diseminados es problema de toda la población. Si ustedes se dieran un paseo nomás desde el Callao hasta la cuenca alta del río Rías, vieran la cantidad de residuos que hay en la orilla del río Rímac. Lo mismo ocurre en el río Chío y lo mismo ocurre en el río Cañete. Es una situación de irresponsabilidad de la sociedad en el manejo de los recursos hídricos. Y esa es la respuesta, ese es el sello que tenemos, ¿no? Lo que nos permite tipificarnos como países de tercer mundo, de no saber manejar nuestro propio entorno. El otro, operar de manera social y económicamente justa. Lo que les decía, pues, esta situación de equilibrio entre el componente social, ambiental y económico. La trazabilidad, que es lo último que dice, facilita siempre el origen de todo su pescado desde el punto de captura hasta el punto de venta. Cómo lo extraje, en qué condiciones los transporte, respeté los tamaños de captura, y la preservación a bordo, etcétera, etcétera. Entonces, y esto es lo que hablaba, ¿no? Los tres componentes que tengo que ver. Lo ambiental, acá está puesto como ecológico, lo económico y lo social. Cuando hay un equilibrio entre lo ecológico y económico, decimos que el proyecto es viable. Cuando hay un equilibrio entre lo económico y social, digo que el proyecto es equitativo. Cuando hay un equilibrio entre lo ecológico y social, digo que el proyecto es soportable. Pero cuando hay equilibrio entre los
tres componentes. Quiere decir que es soportable, viable y equitativo. Hablo de sostenible. Entonces, lo que queremos de la pesca que entre en esta parte central, que sea soportable, que sea viable y que sea equitativo. ¿Qué entiendo por equidad? Que se ha repartido en partes iguales. La retribución justa por el esfuerzo. Entonces ahí tengo este soporte equitativo. La explotación de parte de la patronal a los trabajadores no entra en este marco, porque no sería un proyecto equitativo. Cuando el proyecto es enteramente económico y la parte ambiental termina siendo debilitada, significa que el proyecto no es viable. Si yo me abarco solamente a mis objetivos estrictamente económicos, sin olvidándome del aspecto ambiental, del aspecto ecológico, me estoy olvidando de la viabilidad ambiental del proyecto, porque bueno, económicamente puede ser viable, pero ambientalmente no es viable. Y si me voy hacia el tema solamente estrictamente ecológico, olvidándome de la parte social, pues el proyecto no es soportable, ¿no? Entonces, tengo que concordar con los tres aspectos para hacer de la actividad una actividad sostenible. Bien, y la constitución política no se aleja de este tema de la sostenibilidad. Y vean ustedes que el artículo 66 habla de los recursos naturales renovables y no renovables, que son patrimonio de la nación, y eso algunos candidatos se están olvidando, que estos recursos son propiedad de todos. Y lo único que hace el Estado es darle una autorización a lo que llamamos nosotros concesión para su uso. La anchoveta no es propiedad del industrial pesquero, del industrial harinero, del industrial conservero. La anchoveta y todos los recursos del mar es propiedad de todos. Solamente que el Estado le ha asignado una cierta cantidad para que lo administre, lo cambie y saque un beneficio económico. Porque yo he escuchado muchas veces en muchos foros hablar a los dueños de las empresas pesqueras, decir, mi anchoveta se lo come el lobo. O sea, ¿desde cuándo tiene esa asignación de propiedad? No. El Estado solamente le da autorización a una cuota y eso debe meterse en la cabeza. Igual, ahorita los candidatos, muchos están llenándose la palabra, hablando de eso, los otros, olvidándose de que los recursos deben atender la necesidad de toda la nación, no solamente de los que tienen los recursos económicos para poderlas explotar. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a meternos en la cabeza. Los recursos de todos. Y los beneficios que determinadas actividades pues, florecientes dan, deben repercutir también en la mejora de la calidad de vida de toda la nación. Y eso es lo que no hemos estado viendo. Prácticamente la pandemia nos ha desnudado en esta situación de
situación de pobreza. ¿Cómo han estado los hospitales? O sea, no poder responder adecuadamente ante una emergencia sanitaria como se ha presentado la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que se ha despilfarrado la explotación de los recursos, la captación de los impuestos que debieran haber atendido esta situación que es medular la atención de la salud y estar en condiciones óptimas todos los hospitales para poder justamente enfrentar a este tipo de crisis. ¿Qué pasa cuando se presenta un huaico, cuando se presenta una... queda interrumpida la parte vial y nos demoramos cuánto tiempo para poder recuperarla? Porque no tenemos esta situación de la parte preventiva. El principio de prevención no está dentro de los planes de ninguno de los candidatos. Pues hay que comenzar a cambiar de chip también. Así como hay un principio de prevención a nivel de nación, también tiene que haber un principio de prevención a nivel de empresa y un principio de prevención a nivel de hogar. O sea, este principio de prevención debe estar metido en todo. Saber responder, tener la forma como responder. Pero luego, ¿cómo respondo si lo que me pagan es una miseria? Es cierto. Y justamente ahí está lo que nos hemos olvidado, el aspecto de ser equitativo. Son muy pocos los que se llevan la gran parte de la torta y una mísera parte se distribuye entre el resto de la población. Esos aspectos también tenemos que ver en los planes que cada uno de los candidatos está proponiendo para el nuevo gobierno. Somos un país pobre, de eso no debemos olvidarnos. No sé por qué nos abanderamos nosotros de posiciones de extrema derecha cuando somos pobres. Nos olvidamos que carecemos de muchas cosas y vamos y aplaudimos al candidato que se abandera de pelear por los grandes. Entonces, pues tenemos que, en ese punto de vista también, buscar un tipo de gobierno que sea sostenible, que maneje también las tres variables. La variable social que es medular en este país, que es un país pobre, eso no debemos olvidarnos. Somos pobres nosotros, no debemos olvidarnos de nuestra situación. Entonces, pues, tenemos que comenzar a hacer también un poco de análisis de lo que vamos y de la forma como vamos a actuar. ¿Quién es el personaje más adecuado para que conduzca y administre el Estado en los siguientes años que vienen? Luego dice, el Estado determina la política nacional del ambiente y hay una situación en política nacional del ambiente. Esto está también con un mandato, ya lo tenemos, hay una política nacional del ambiente. El Estado está obligado a promover y promover la conservación de la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas. También tenemos ya trabajo y esfuerzo en parte del Estado en este tipo de cosas. Y el artículo 69 habla de que el Estado promueve el desarrollo sostenible, aunque habla de la Amazonía, pero es un mandato que debe estar no solamente circunscrito a la Amazonía, sino a todos los recursos. Problemas del sector. Tenemos la situación de la sobrepesca, deterioro de los ecosistemas, manejo inadecuado de los recursos. Instrumentos con que se cuenta, y eso es lo que les he pedido el análisis, la Ley General de Pesca,
tenemos las directrices para el ordenamiento pesquero. Tenemos el artículo 10, el artículo 11. Ya no, por entonces se hablaba del Ministerio de Pesquería, ahora es el Ministerio de la Producción, con su Ministerio de Pesquería, donde se establece todos estos sistemas de ordenamiento que concilian los principios de sostenibilidad y los recursos pesqueros, ¿no? Tenemos una ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y eso es un dispositivo ya general para todos los recursos. La 26821 ya está ordenándonos que todos los recursos deben ser explotados dentro de este marco de la sostenibilidad, tanto los recursos renovables y no renovables, ¿no? Ya hablamos de que la definición que es un recurso natural ya está delimitada también en la ley de los recursos hídricos, la definición de qué son las aguas, que incluye las superficiales, subterráneas, el suelo, subsuelo. Después tenemos el uso de la tierra, su capacidad de uso, la diversidad biológica, flora y fauna, etcétera, etcétera. Hasta incluso ve aspectos del paisaje natural. El artículo 28 habla que los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. Nuevamente estamos con este tema de la sostenibilidad. O sea, no podemos escaparnos. Sin embargo, hay todo un marco normativo, sin embargo, hay todavía actividades en el país que no están dentro de este marco de la sostenibilidad. Tenemos una ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Ya estamos hablando de los recursos hídricos. La ley 26839, que hay directrices claras de cómo deben manejarse los recursos hídricos. Hay un decreto supremo, la 016 de 2011, donde ya se tiene una serie de prohibiciones. Ya se dice, por ejemplo, extraer recursos vivos con métodos ilícitos, el uso de explosivos, materiales tóxicos, sustancias contaminantes y otros elementos que la naturaleza pongan en peligro la vida humana y los propios recursos hidrobiológicos. Y hay prohibiciones expresas para este tipo de actividades. Realizar operaciones de pesca sin contar a bordo con el correspondiente equipo de sistemas de seguimiento satelital. Es el famoso SAT, que sea obligado a todas las embarcaciones de pesca industrial. Falta aplicarlo a la pesca artesanal, porque como es una situación, un sector con problemas de crisis económica, sumarle ahorita mecanismos de seguimiento satelital, pues como que ahorita todavía no son capaces de responder, pero a futuro esperemos que toda la flota se encuentre con este tipo de seguimiento, ¿no? Está prohibido arrojar recursos biológicos capturados, como la pesca incidental, pero sin embargo cuando nadie los ve, siguen tirando al mar, lo que no les sirve, que ustedes han visto en algunos videos. Tampoco está prohibido utilizar ónadas multilaterales, sin embargo se sigue haciendo.
hay recursos que llegan a puertos ya desmembrados, entonces todas esas partes terminan en el mar. El trasvase de recursos en alta mar está prohibido cuando no cuenta con los permisos. Cuando se opera plantas, ya sea para consumo directo o indirecto, que no cuenten con los equipos, instrumentos dentro de la responsabilidad ambiental y social. Instalar infraestructura flotante en las orillas o en las playas, salvo que sean de uso temporal, pero para eso necesita también tener una autorización, ya sea de uso definitivo o de uso temporal. Entonces, para todo eso hay un mecanismo de gestión que están establecidas de una y otra dependencia. Operar plantas que no cuenten con equipos para tratamiento de residuos, emisiones, y que no cumpla con los límites máximos permisibles. Sin embargo, hay todo un sector de procesamiento clandestino, ¿no? Que falta pues ahí un poco más de mano dura de parte de la autoridad. Operar plantas de procesamiento de productos biológicos para consumo humano directo, sin contar con sistemas de tratamiento de efluentes. Abandonar o arrojar en cuerpos hídricos o en las playas todo lo que es material tóxico, materiales de infraestructura, cosa que no se está cumpliendo. Si ustedes se van a la zona esta al norte del río Rímac, la cantidad de material que se ha colocado en la playa es tierra de nadie. Grandes mafias operan en esa zona, incluso la autoridad marítima no puede ingresar. Entonces, pues, hay zonas donde se han apropiado de la zona costera y la gente hace lo que le viene en gana. Ahí hay cosas que se necesita trabajar. Alterar o destruir hábitats o ecosistemas es algo que también está reñido. Destruir o dañar manglares, estuarios y humedales es algo que también está prohibido, ¿no? No presentar o presentar estampadamente los reportes de monitoreo ambiental, es algo muy común en las empresas. Lo desarrollan a última hora y están solicitando al ministerio que se les amplíe los plazos porque por una y otra razón. Contar con los instrumentos de gestión ambiental, que son los estudios de impacto ambiental, programas de adecuación y manejo ambiental, famosos PAMA, programas de manejo ambiental, etcétera, ¿no? Cuando no se cuenta con los instrumentos para un control adecuado del pesaje, almacenar y transportar indistintamente en cajas sin hielo, eso es tan común. Cuando la directriz está clara, sin embargo, pues ustedes visiten cada una de las terminales de pesca artesanal, pues es muy pocos los que cumplen con las condiciones sanitarias. Y así,
tenemos una serie de restricciones. Y el objetivo, pues, llegar con alimentos saludables al consumidor final, ¿no? Es el esfuerzo que se hace dentro de este marco de desarrollo sostenible pesquero, manejo responsable del pesca, ¿no? Ok, ahí nos quedamos. Vamos a las 11 nos volvemos a retomar para poder ver las exposiciones, si hay algún trabajo o trabajos que se van a exponer el día de hoy. Entonces, retomamos la sesión a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Bien. Profesor, buenos días, disculpe, no sé si podría considerarme en la lista, ingresé un poco tarde. Tu pedido es Navarro Cuadro.